Bien. Muchísimas gracias por conectarse, Teoría Política Comparada. Vamos a continuar, estábamos con los sistemas políticos, ¿sí? Hoy vamos a ver presidencialismo y luego les voy a mostrar la comparación de Argentina, Corea del Norte, que quiero que vean ese trabajito, ¿sí? Como ustedes están próximos a presentar el de ustedes, y si alguno tiene alguna consulta, bienvenida sea, ¿sí? Vamos a comenzar con el presidencialismo y a ver qué se entiende por el presidencialismo. El presidencialismo es un sistema político, ¿sí? Algunos dicen, lo consideran como una forma de gobierno. No, el presidencialismo es un sistema político. Aparece por primera vez en Estados Unidos, ¿sí? Ese es el sistema de gobierno que se va a caracterizar justamente por la existencia de una separación de poderes. Obviamente que esta separación de poderes es una separación rígida, porque es una separación de poderes que se da dentro de los organismos del Estado. Hay un autor que hace referencia, que es el que yo tomo para esta materia, para hablar de presidencialismo, y es Karl, K-A-R-L, Karl Lowenstein. Karl Lowenstein, ¿sí? Es el que tomo para este tema de presidencialismo. Lo que hacía este autor es que denominaba interdependencia por coordinación, ¿no? Él decía, en el presidencialismo lo que se da es una interdependencia por coordinación, para diferenciarla de la interdependencia por subordinación, que es propia de los sistemas parlamentarios. Entonces, dice Lowenstein, en el sistema parlamentario lo que se da es una interdependencia por subordinación. Y en el presidencialismo lo que se da es una interdependencia por coordinación. Esto genera obviamente que los puntos de contacto entre los organismos, que son los que detentan el poder político, sean reducidos, obviamente, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es el Ejecutivo en un presidencialismo? Ahí está la cuestión, que es muy distinto a cómo es el Ejecutivo, por ejemplo, en un parlamentarismo o en un semipresidencialismo, como ya vimos anteriormente. El Ejecutivo en el sistema presidencialista es monista, es monocrático, porque está formado por un presidente. El presidente se caracteriza por ser el jefe de Estado y el jefe de gobierno a la vez, a diferencia de lo que ocurre en el parlamentarismo, ¿sí? Donde el Ejecutivo es dual. Acuérdense que en el parlamentarismo, el jefe de Estado, en el caso obviamente de las monarquías parlamentarias, es el rey y el jefe de gobierno es el primer ministro. Eso espero que lo sepan diferenciar. Y acá, en el presidencialismo, sin embargo, el jefe de Estado es el presidente. Esa es la cuestión. Acá no hablamos de un rey, ¿sí? Entonces, las decisiones son tomadas de manera discrecional por el presidente. Él es el jefe de Estado. El presidente elige a los ministros, ¿no? Que en la práctica los ministros son como los colaboradores de este jefe de Estado, de este presidente. Existen algunos casos, obviamente, dice nuestro autor en este tema, Lowenstein, existen algunos casos como determinados países, por ejemplo, pasan en América Latina, y el caso sería Perú, donde los actos presidenciales requieren un refrendo ministerial. O sea, por ejemplo, en Perú, dice Lowenstein, sí o sí todas las acciones y todas las decisiones que toma el presidente tienen que tener el refrendo ministerial, o sea, la aprobación sí o sí de sus ministros. Eso es algo fundamental. Ahora, el gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno y el Congreso? Se dice gobierno y Congreso independiente. Mediante el voto popular del gobierno y del Congreso, en forma independiente se da esto aquí en el presidencialismo. El gobierno es independiente y el Congreso es independiente. En algunos casos, la elección del presidente es indirecta, como ocurre en algunos países todavía de América Latina,
y a través obviamente del empleo de los colegios electorales. Así era en su momento Argentina, antes del 94, y así es en Estados Unidos, en donde al presidente se lo dice de manera indirecta a través del colegio electoral. Por ejemplo, en Estados Unidos, una provincia, un estado, ellos tienen 50 estados, puede tener 3 representantes del colegio electoral y otro puede tener 50, porque depende de la cantidad de habitantes. Y esos integrantes del colegio electoral son los que eligen al presidente. Así es en Estados Unidos, porque es indirecta la elección. En el caso de Argentina, nuestro presidencialismo, la elección a partir de 1994 es directa. Eso tienen que saber sí o sí diferenciar bien, porque a veces los exámenes se confunden y dicen, no, Argentina tiene una elección directa. Sí, está bien. Argentina tiene una democracia directa, porque es como que mezclan todo, ¿no? O sea, Argentina tiene una elección directa y también una democracia directa. No, Argentina desde 1994 claramente tiene una elección de tipo directa, pero nuestra democracia, sin dudar que nuestra democracia es representativa o indirecta, la democracia, no el tipo de elección. Por favor, eso a tener muy en cuenta. ¿Alguien me habló? Porque escucho... ¿O qué era? Ah, el micrófono de alguien. El micrófono de alguien está prendido. Bien, ¿cuáles son los mecanismos políticos de control del presidencialismo? Dice nuestro autor Lowenstein que son mecanismos políticos de control interórganos. También otra diferencia con el parlamentarismo y el semipresidencialismo o semiparlamentarismo. En el sistema presidencialista hablamos de mecanismos de control interórganos. Los controles entre poderes son fundamentalmente jurídicos. En particular, en el presidencialismo puro, el control político directo no existe. Entonces dice Lowenstein que en los modelos híbridos de presidencialismo, como es el caso, por ejemplo, también de Perú, la operatividad de los mecanismos de control político directo se encuentra muy limitada. El caso de Argentina, hasta lo que era 1994, nosotros teníamos un hiperpresidencialismo. Por ejemplo, autores como Liebhardt decían esto, y este autor Lowenstein también estaba de acuerdo con considerar que Argentina, antes de 1994, tenía un hiperpresidencialismo. Para eso se creó en la Argentina la figura del jefe de gabinete, para, de alguna manera, tratar un poco de copiar ese modelo parlamentario de los países exitosos que tienen el sistema político parlamentarista y atenuar también el poder que tiene el presidente. En la Argentina no resultó así. ¿No? Ustedes ya vieron derecho constitucional, ya estudiaron que en realidad no logró su objetivo primario, su objetivo principal en ese momento. Asimismo, y todo, es una figura que continúa hasta nuestros días y que tiene, el jefe de gabinete en la Argentina, tiene sus atribuciones, sus facultades constitucionales, todas explícitas, ¿sí? Todas están en la Constitución. Eso hay que tener muy en cuenta. Otra cuestión importante, dice Lowenstein, del presidencialismo tiene que ver con la posibilidad de los órganos del Estado para revocar el mandato de otro. ¿Sí? La posibilidad de los órganos del Estado para revocar el mandato de otro. ¿Saben a lo que se refiere cuando dice revocar? Porque Lowenstein, nuestro autor, dice revocar. ¿Cómo sería revocar el mandato de otro? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería le revoco el mandato? Le quita el mandato, le saca. Excelente, claro. Se le quita el poder, se le quita el mandato, a eso se refiere. Bueno, en el presidencialismo, ¿cómo se hace? Mediante el uso de mecanismos políticos, dice Lowenstein. A diferencia, esto apuntar bien, a diferencia de lo que ocurre en el sistema parlamentario, ¿sí? En el presidencialismo, el hecho de que pueda darse la supervivencia del Congreso no depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Ni tampoco el Poder Ejecutivo depende del Congreso. Eso apuntar bien, en el presidencialismo, la supervivencia, lo que tiene que ver con la supervivencia del Congreso,
no depende del Poder Ejecutivo y viceversa. Tampoco el Poder Ejecutivo depende del Congreso. Recuerden que en el sistema parlamentario, el primer ministro necesita del apoyo, del voto de confianza del Parlamento. ¿Por qué? Porque en el sistema parlamentario, recuerden, los ciudadanos eligen el Parlamento y luego el Parlamento elige al primer ministro. El primer ministro tiene que tener el voto de confianza del Parlamento. Porque cuando tiene el voto de censura pasa lo que sucedió ahora en Inglaterra, que a 45 días de haber asumido no le dieron los tiempos porque no tuvo el apoyo, el voto de confianza al Parlamento y la primera ministra cae, la primera ministra renuncia. O sea, siempre que se dice que el primer ministro puede caer en un sistema parlamentario, significa que puede renunciar. Y lo hace porque pierde el voto de confianza del Parlamento, que es quien lo eligió. Ahí está la cuestión. Sin embargo, en el presidencialismo, al presidente lo elige directamente, en la mayoría de los países hoy por hoy, lo elige directamente los ciudadanos, el pueblo. Entonces, no depende el Poder Ejecutivo, el presidente no depende de la anuencia o no del Congreso. La incorporación de la figura de la vacancia, dice Lowenstein, en algunos países, tiene o tendría que interpretarse de manera restrictiva y emplearse de manera distinta, digamos, al juicio político. Porque aquí el mecanismo político para revocar ese mandato, o sea, para destituir de su puesto, en la Argentina es el juicio político, ¿no? Que algunos le dicen el impeachment, como también se dio en Brasil, y así la destituyeron a Dilma Rousseff. ¿Se acuerdan? Todas esas cuestiones a tener en cuenta, por favor, y a mirar las noticias, porque son preguntas que se pueden dar, ¿no? La forma, ustedes ya dieron derecho constitucional, la forma de destituir y a quiénes se puede destituir mediante juicio político, porque no a todos se puede destituir mediante juicio político. Eso estaría bueno que repasen de derechos, todos casi habrán rendido derecho constitucional ya, ¿no es cierto? Bien, otra cuestión importante que dice Lowenstein tiene que ver con los esquemas de disolución parlamentaria, que dice que la existencia de esquemas de disolución parlamentaria en determinados países, por ejemplo, de América Latina, no modifica sustancialmente a lo que es el Parlamento. Y el Parlamento no puede hacer cesar el mandato del presidente, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno a la vez. Si es que no es a través de un juicio político, no. Esa es la cuestión, o a través de una vacancia, porque hay algunos países que le dicen vacancia y no juicio político. Eso tiene que quedar muy en claro. El resultado de un juicio político, impeachment, como le dicen, por ejemplo, en Estados Unidos o hasta en Brasil, es incierto, dice Lowenstein. Él no está muy de acuerdo. Él dice que el resultado de un juicio político es incierto y el proceso en sí es traumático, obviamente que lleva mucho tiempo, y lo que hace un impeachment, dice Lowenstein, un juicio político, es que termina por quitar la legalidad y la legitimidad de ese jefe de Estado, ¿no? que ha llegado legal y legítimamente al poder. Por eso lo define así como traumático, ¿no? En la traducción realmente es una palabra exacta, es traumático, porque más si no es destituido. Chicos, si no es destituido, mucho más, porque se comienza a cuestionar todas las acciones, todas las políticas, todas las estrategias y la reputación misma de ese gobernante, de ese jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Entonces, encima, atiendan esto. Tiene que ver con la envergadura de esos cargos. El presidente, el jefe de Estado y jefe de gobierno. Se lo lleva a vacancia o se lo lleva a juicio político. Finalmente no es destituido, pero para eso todo ese proceso, que es un proceso largo y extenuante, lo que produce es una gran, dice Lowenstein, lo que produce es una gran deslegitimación. Una gran deslegitimación. Y sí, porque se cuestiona la legalidad y la legitimidad. También dice Lowenstein que por otro lado el sistema presidencial, este sistema presidencialista, presenta múltiples inconvenientes que explican en gran medida la ineficacia o la inestabilidad de muchos regímenes políticos en América Latina. Es por eso que América Latina, dice Lowenstein, en muchas
ocasiones ha pensado en abandonar el sistema presidencialista y en optar por un sistema parlamentario. Dejo ahí la cuestión, así les puedo mostrar el trabajo de Argentina y Corea del Norte, pero para poder continuar la clase que viene, de que considera Lowenstein que tiene muchos inconvenientes del sistema presidencialista, que se lo llega a considerar ineficaz, inestable, y que esto también produce justamente la ineficacia y la inestabilidad en los regímenes políticos democráticos en América Latina por varias cuestiones. Y por esto se lo intentó abandonar muchas veces y se intentó optar por un régimen parlamentario, un sistema, parlamentario. Eso vamos a ver luego por qué sucede. Voy a ver si se puede compartir pantalla. A ver, a ver. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver, a ver. A ver. Compartir pantalla. Ustedes me dicen cuando lo vean. Acá, a ver, compartir pantalla. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Vamos a esta comparación. Ustedes ahora tienen 3 sistemas políticos, 3 países para comparar. Acá es de 2. Argentina, Corea del Norte, ¿sí? Siempre es bueno comenzar con la ubicación geográfica, ¿sí? Cómo está organizado territorialmente esos sistemas políticos, esos países. Luego, por ejemplo, miren, ubicar a la Argentina, ¿sí? A ver, sí, ahí se ve. Ubicar a la Argentina dentro de lo que es el continente americano, señalar cantidad de habitantes, superficie, eso es fundamental. Muchas veces únicamente colocan la cantidad de habitantes, recuerden que ahora tuvimos censo este año, y no colocan la superficie. Y la superficie es determinante en lo que es la organización territorial. Así que así como colocan la cantidad de habitantes, tiene que estar la superficie. Los límites. También a veces se olvidan de colocar los límites. Es fundamental en cuanto también a la organización territorial marcar los puntos limítrofes. Bien, esto, algunos lo colocan, otros no. Esto tiene que estar, o todos van a comparar a Argentina, ¿sí? Pero tiene que estar en todos los sistemas políticos, o sea, todos los países que ustedes, por los cuales optaron, ¿no? De los 3. Las provincias, o se pueden llamar estados, o se pueden llamar subestados, o se pueden llamar cantones, o se pueden llamar comarcas, ¿sí? Bueno, la denominación que tenga el sistema político tiene que estar la división, ¿no? Territorial. Bien, lo de las principales ciudades, eso también, es como que, digamos, se nota que hubo interés en la búsqueda de la información para saber cuáles son las principales ciudades. Luego vamos al próximo, ¿sí? Para comenzar la comparación. Lo mismo, es una comparación, ¿sí? Lo mismo aquí, la cantidad de habitantes, la superficie, los puntos limítrofes, esto con Corea del Norte, ¿no? La organización territorial, vieron lo mismo en cuántas, acá se le dicen zonas en lugar de provincias, en cuántas zonas se divide Corea del Norte. Luego el contexto histórico. Para mí es fundamental que brevemente hagan referencia al contexto histórico de los sistemas políticos. ¿Por qué? Porque el contexto histórico es el que va a determinar dónde y por qué están situados de esa manera, ¿sí? ¿Se ve bien? Dónde está situado de esa manera y por qué el sistema político. Así el contexto histórico debe estar. Lo que le decía, porque el contexto histórico es el que va a determinar al contexto político, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a marcar en el contexto histórico? ¿Cómo se da el nacimiento, el surgimiento, si fue colonia, si no fue colonia? Marcar, por ejemplo, esta cuestión de los partidos, ¿sí? Los partidos más tradicionales, mayoritarios, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, si tuvieron muchos años de régimen autoritario, régimen totalitario, hasta volver a las democracias, eso también
la verdad que es muy interesante, se ubique dentro de lo que es el contexto histórico, ¿sí? Miren, acá Corea del Norte, bueno, tiene una vasta historia. En el caso de, nosotros fuimos colonia de la metrópoli de España, bueno, Corea del Norte, un imperio, ¿sí? Hoy por hoy es una república, pero comenzó siendo un imperio, eso es fundamental marcarlo. ¿Cómo está dividido? Ah, otra cuestión importante que también pueden colocar en lo que es el contexto histórico, la división del gobierno. ¿Cómo se divide el gobierno actualmente? Eso también pueden colocarlo. Bien, ahora vamos a específicamente la organización de los poderes. ¿Cómo se dividen los poderes? Es diferente el caso de Argentina con el de Corea del Norte, obviamente. En el caso de Argentina tenemos bien marcado lo que es el nivel nacional, provincial, municipal y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En ese momento era Cristina Kirchner. No, la fotito de Cristina. Bien, el poder ejecutivo, ¿sí? Así como lo van a establecer en la Argentina, también lo establecen en este caso, por ejemplo, en Corea del Norte. Y tienen que marcar muy bien si es un poder ejecutivo unipersonal, ¿sí? O es pluripersonal. Hay uno de los sistemas políticos en donde no es unipersonal y es pluripersonal, si es dual, o sea, si es bicéfalo. Eso tiene que estar. Bueno, en el caso de Corea del Norte, ellos tienen su líder supremo, ¿sí? Una pregunta básica esa. La división de poderes. En la Argentina, cómo se da en Corea del Norte. ¿Vieron cómo se va haciendo la comparación? El sistema económico. Cómo es en la Argentina, cómo es en Corea del Norte. Explicar, si yo digo que Argentina tiene una economía de mercado, ¿por qué? Si digo que tiene un capitalismo, ¿por qué? No es únicamente marcar las características, o sea, después tienen que ir al desarrollo. Recuerden que esto es solo un power. Ustedes tienen que desarrollar el trabajo, ¿no? ¿Por qué economía de mercado? ¿Por qué capitalismo? Lo mismo, si digo que Corea del Norte tiene una economía de autosuficiencia, ¿por qué? Una ideología comunista, ¿por qué? ¿Sí? Esto es solo un power meramente ejemplificativo. Ustedes lo tienen que hacer, ustedes no tienen que hacer PowerPoint, tienen que hacer el desarrollo del trabajo. Bien, con respecto a la ideología vigente, acá yo marqué en cuanto a lo histórico, ¿sí? Si ustedes no quieren marcar lo histórico, no hay problema. Me interesa que identifiquen bien actualmente cuál es la ideología de hoy, la ideología vigente, tanto en Argentina como en el sistema político que hayan optado. Bien, después otra cuestión importante, que por eso la coloco, es el sistema de partidos. En la Argentina, ¿cómo se da? ¿Sí? Nosotros tradicionalmente éramos bipartidistas, ahora ya no somos bipartidistas, o algunos dicen que sí, los que dicen que no, dicen que Argentina tiene un sistema de partidos multipartidista moderado, es decir, que pueden existir de 2 a 3 partidos, perdón, 3 a 4 partidos considerados en importancia y que logran llegar al poder, y otros dicen que no, que Argentina sigue teniendo un bipartidismo fuerte. ¿Por qué? Porque esas coaliciones gubernamentales que se conforman en realidad lo hacen con los partidos tradicionales. Bueno, eso ustedes lo explicarán en su trabajo. ¿Qué les parece? Ojo con el caso de Corea del Norte, ¿sí? O sea, con el caso de los sistemas políticos que sean totalitarios, o sea, de extrema izquierda o de extrema derecha, con el sistema de partidos, ojo con eso. El tipo de constitución, por ejemplo, bueno, acá se marcan las características que tiene Argentina, las características que tiene Corea del Norte. Argentina se presenta como democrático y Corea del Norte también, ¿eh? En la Constitución de Corea del Norte dice régimen político democrático. Bien, las formas de Estado, eso marcar bien, no confundir forma de Estado con forma de gobierno, por favor, porque es un error muy grosso a estas alturas, ¿sí? Ya casi cuarto año para los que hacen profesorado y bueno, los que hacen tecnicatura están a punto de recibirse. No confundir forma de Estado y forma de gobierno. Luego las formas de gobierno también, si yo digo que tiene una república, claramente que no puede tener una monarquía, ojo con eso, porque es un error también muy grosso que colocan
que es una república, y luego seguimos leyendo el texto del desarrollo y dice monarquía. O sea, claramente no están observando cuál es la diferencia entre una forma de gobierno y la otra, por favor. El sistema cultural, ¿sí? Dentro de las otras variables. Ahí en el sistema cultural, si hay distintas etnias, por ejemplo, si el sistema político tiene diferentes etnias, me parece algo importante de marcar. Si tienen el idioma que tienen, cuál es el idioma oficial, si tienen dialectos. Bien, la cuestión de deportes, que este año en las variables no le pedimos, o sea, específicamente, si quieren colocarlo dentro del sistema cultural, bienvenido sea. Para mí, que soy deportista, es fundamental, la verdad, dentro del sistema cultural. Los símbolos patrios, ¿sí? Dentro del sistema cultural, también fundamental. Sobre todo que sepan reconocer cuáles son los de Argentina, que realmente muchas veces tienen un desconocimiento. Bueno, acá tenemos el sistema cultural de Corea, ¿sí? Vieron lo que les dije, la cuestión de la etnia, del idioma oficial, eso tiene que estar sí o sí. La gastronomía también es algo que me gusta que puedan ubicar, así como las etnias, como el idioma oficial, el deporte, la gastronomía, cuál es, dentro del sistema cultural, ¿no? ¿Cuál es la gastronomía de cada sistema político? Bien, el sistema político, debo saber identificar bien, ¿no? Si tiene un presidencialismo, un parlamentarismo, un semipresidencialismo, cada sistema político. A ver. Ahí está, el sistema social, ¿sí? Por ejemplo, si es un sistema social abierto o es un sistema social cerrado, esas cuestiones hay que saber identificar. La semana que viene cerramos presidencialismo y ahí vemos rapidito esto del sistema social. La religión, si se profesa una religión obligatoria, por ejemplo, dentro del país, si tienen que ser todos católicos o si solo el jefe de Estado tiene que profesar una determinada religión, perdón, o no. Eso también es importante. A ver. La educación, ¿sí? Hace referencia los artículos en la Constitución, que hace referencia tanto en la Argentina como en el sistema político con el cual se tenga que comparar. La salud también, una variable de importancia, si se invierte en salud o no se invierte en salud, qué parámetros hay de salud, por ejemplo, en el sistema político, por ejemplo, la esperanza de vida, cuál es la esperanza de vida del hombre, de la mujer. Bueno, la defensa, que hace referencia más que nada al ejército, eso es algo que siempre solemos pedir también porque es importante, sobre todo actualmente, para hacer referencia a cuál es el papel, el protagonismo que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, en los diferentes sistemas políticos es distinto. Las relaciones internacionales en ambos sistemas, y lo que no está acá tiene que ver con las leyes innovadoras, ¿sí? Las leyes que son leyes nuevas, que son leyes superlativas, y que son leyes que diferencian que un sistema sea más pluralista y más democrático que otro. Si yo pienso que la Argentina tiene el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de muerte digna, Corea del Norte tiene matrimonio igualitario, tiene la identidad de género, tiene ley de muerte digna, ¿sí o no? Bueno, cuando realizo esa comparación, tengo que fundamentar por qué no tiene, ¿sí? Esas cuestiones son importantes, no únicamente en el desarrollo local. Corea del Norte no tiene, por ejemplo, Corea del Norte no tiene leyes innovadoras. No, ¿por qué no tiene leyes innovadoras en todo caso? ¿Se va entendiendo para dónde gira? Porque ustedes lo único que hacen es una comparación, un trabajo de investigación comparativo, pero desarrollando. No se les pide un PowerPoint. Los que quieren pueden hacer el cuadro al finalizar. El cuadro, no sé si ustedes lo vieron en el aula, al cuadrito final para comparar. Si no está, lo vuelvo a subir, si no lo vieron. El cuadro lo pueden ubicar al finalizar el trabajo, pero todo el desarrollo del trabajo es escrito. ¿Se comprende? Hay algunos, porque ya deben estar todos en la mitad. No digo por finalizar, pero más o menos en la mitad del trabajo.
eligieron seguramente sus sistemas políticos, a sus países a comparar. Alguien que te quiera hacer una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, sí, pero está. Los sistemas políticos, cuando queremos comparar con Argentina, lo elegimos nosotros, los países. Sí. Ustedes bueno, elegían, eso. sí. Bueno, ok. Posadas, creo que Profe, no. Ujú. Sí. yo elegí la comparación de Argentina, Suiza e Israel. Ajá. En el caso de Suiza, Sí. ¿cómo es su sistema político? O sea, Yo no le puedo decir exactamente cuál es el sistema político, pero sí te puedo decir cuál no es el sistema político de Suiza. No es ajá, un parlamentarismo. no es un parlamentarismo. Entonces lo tenés dentro de un presidencialismo o un semipresidencialismo. Lo que vos tenés que observar es si existe solo un presidente y ese presidente jefe de Estado y jefe de gobierno es presidencialista. Listo. Ahora, si tiene presidente y primer ministro, presidente y primer ministro, es un semipresidencialismo. Para que te la hago fácil, ¿viste? El caso de Gracias, profe. Alemania, Francia, por ejemplo, que tienen presidente y primer ministro. O sea, tienen un semipresidencialismo. Lo que sí, Lidia, vos cuando hacés la organización territorial, colocá cantones. Suiza tiene cantones, ¿sabes? Sí. Bien, de Israel sí, Profe. no sabes cuál es. Profe, Sí. Solange. ¿cuándo es la fecha de entrega del trabajo? Y pusimos con la profe, no sé, porque la profe Flavia era la que iba a colocar en el aula, la verdad que yo no vi que haya colocado todavía, para el viernes que viene. 5, ¿era el 5 o el 6? A ver, miro, a ver, porque yo le dije, ¿cómo están ustedes con esa fecha? Porque la cuestión es siempre que uno tenga tiempo de corregir y si ustedes tienen que Mal, profe. hacer correcciones, para el 5 dijimos, el 5. 5 de noviembre. Las planillas se entregan entre el 10 y el 15, pero ustedes empiezan a rendir el 21. Yo no tengo problema de alargar la fecha, o sea, extender la fecha. La cuestión es, ojalá no tengan que realizar ninguna corrección, entonces están listos para poder rendir en el primer llamado, que es el de noviembre, ¿no? El segundo es el de diciembre. Sí, se puede extender, a ver, mirando el calendario, tendría que modificar entonces, avisar a la profe Flavia. Hasta el fin de ese que incorpore el fin de después del 5, profe. O sea, ¿ustedes quieren una semana más? O sea, ¿hasta el viernes 11? ¿O sí, profe, por favor. Sí, por favor. No sé, pero domingo? sí, después del 5. Ajá, viernes 11. ¿Les queda bien la mayoría? Dale, sí. Viernes Sí, 11, profe. entonces así, porque yo soy la que corrijo encima la mayor cantidad de sedes. 11 entregan, y tengo para corregir el sábado y el domingo, cosa que ustedes el lunes ya sepan si regularizaron, porque estamos en día regular, ¿no? Si el trabajo está bien, si no hay que realizar corrección, o si hay que realizar corrección, tienen tiempo. Sí. O sea, Perfecto, ¿saben qué? profe. Tienen el tiempo de un día. Profe, Háganlo ¿y el perfecto. parcial de teoría política? Y el parcial de teoría política tenemos que poner el último, ¿decís vos? Sí, profe, el último parcial. El último tenemos que poner fecha todavía. La profe Flavia no me dijo qué fecha le parece a ella. Estamos a contrarreloj encima. No, ella no me dijo la fecha. Voy a hablar con ella a ver qué me dice y ahí les respondo, porque estamos a contrarreloj. Porque miren, si ustedes me entregan el trabajo de comparada el 11, yo corrijo el fin de semana, y si ustedes tienen que hacer alguna corrección, tienen solamente un día para hacer corrección. ¿Por qué? Porque yo el 15 tendría que mandar la planilla para que ustedes se puedan inscribir en las materias. Entonces, vamos a rezar que ninguno tenga que realizar ninguna corrección, ¿entienden? Voy a hablar con la profe Flavia a ver qué me dice de teoría política
y ni bien sepa les aviso. ¿Ustedes qué día están con parciales? Con los finales, digo. Sí, parciales para el final. ¿Qué día están con parciales? Y se lo verá casi todos los días, estamos comenzando. ¿De la primera semana de noviembre o la segunda? O sea, la semana que empieza la semana que viene, la otra. La del 7. Y ya La semana estamos que viene haciendo, nosotros. Están haciendo. Porque si no, sí, esa semana, la semana del 7, el parcial, ver algo de la última parte de lo que es ideología y hasta donde llevamos democracia, esa semana del 7. Voy a hablar con la profe Flavia mañana y les aviso al grupo de WhatsApp cómo queda lo de teoría, ¿saben? bueno, profe. Profe, ¿puede subir la grabación de la clase pasada? No me digas Cuando que tenga un tiempo. no está visible, No, porque subida está. yo no lo veo, al menos. Yo no lo veo. No, profe, no está visible. Decí que no ya está. me... En la última que está, Ya mismo subo esa y subo esta, entonces así tienen y pueden ir apuntando rápido. Con razón que hoy estaban callados cuando les preguntaba. Mil gracias, ya pongo visible. Bueno, chicos, mil gracias por estar. Ya les dije, me gustaría que estén de nuevo en la clase, sí o sí, que estén la del 15, el martes 15, esa que estén, porfa. Todos los que puedan, porque esa es la última. Esa sí pueden estar de nuevo. Y las otras, bueno, yo sé que ustedes escuchan la grabación, ¿saben? Sí, profe, ya Vale, está mil anotado gracias. para el 15. bueno, profe. Mil gracias y les aviso la teoría. Dale. Nos vemos, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Chau, chau.